¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Foro FNAC, donde vamos a hablar en esta trilogía de conferencias que hemos dado sobre la última parte de lo que son los sistemas de contacto, lo que son los medios de contacto con ese pretendido más allá. Hemos hablado de espiritismo, hemos hablado de métodos modernos de comunicación y de contacto, hemos realizado en este mismo espacio lo que son sesiones de Ouija electrónica, con buen resultado, pero nos faltaba quizás esa parte en la que teníamos la oportunidad de hablar de mediumnidad. ¿Qué es un medium? ¿Qué propósito tiene? ¿Qué es lo que se busca con una sesión mediúmnica? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Existe vida más allá de la muerte? ¿Hay una supervivencia, en este caso, del alma, del espíritu, una vez que se muere, una vez que se fallece? Un poco responde a las inquietudes que a lo largo de la historia el ser humano ha tenido. No son preguntas nuevas, son preguntas que siempre nos hemos formulado, son preguntas que siempre nos hemos preguntado. Desde los inicios de la humanidad, el ser humano enterraba a sus difuntos en función, en este caso, de creencias y de rituales. No es algo nuevo. Ya el hombre prehistórico, arrancando desde las cavernas, desde el neandertal, que sabéis que está relacionado con el ser humano moderno, con el sapiens, lo realizaba, tenía sus propios ritos funerarios. Un rito funerario que evidentemente lo que ponía de manifiesto era en esa creencia en el más allá. La evolución, el tiempo, nos lleva, por ejemplo, al antiguo Egipto, donde los antiguos faraones se hacían enterrar con un completo ajuar para que cuando pasaran al otro lado, a la otra vida, pudieran disfrutar de todas las comodidades que habían tenido en vida. ¿Pero por qué? Porque tenían esa creencia en la supervivencia del espíritu. Los propios griegos profundizaron mucho filosóficamente y metafísicamente en ese mismo concepto. O los propios musulmanes, que tenían sus propias creencias y su propia forma de pensar en cuanto a todo ello. Pero es cierto que sobre todo a partir del siglo XVIII, siglo XIX, se establece quizás esa inquietud que tiene el ser humano por tratar de saber un poco más, de comunicarse con ese más allá. Surgen métodos más avanzando en el tiempo, como la planchette, que es la precursora al fin y al cabo de lo que es esa Ouija de la que muchos hemos oído hablar y otros la hemos practicado, pero no sería hasta el año 1848 cuando las hermanas Fox en Estados Unidos, muy cerca de Nueva York, en Hyattsville, pues comienzan con la moderna era del espiritismo. Ellas comienzan a tener ese contacto con ese otro lado a través de un curioso sistema de comunicación, de chasquidos, con algo que decía que estaba enterrado en su casa, en la casa en la que ellas habitaban. Y aquello, independientemente de la polémica que se pudo haber creado, pues da origen a todo un movimiento que lleva a crear dos corrientes europeas. En este caso, el espiritismo británico, el inglés, y luego tenemos la corriente francesa, que es la que crea Allan Kardec, y que posteriormente, con el pasar del tiempo, nos encontraríamos con algo también realmente curioso, y es que se comienzan a realizar sesiones de mediunidad, sesiones donde una persona canalizaba una determinada energía, una determinada presencia, y podía realizar diferentes formas de contacto, bien como un fenómeno introspectivo en la cual brotaba la voz de esa persona
con la que se quería hablar, con ese difunto, bien con la materialización de ese mismo espíritu, o bien a través de otros métodos, de otros medios, en los cuales la persona podía decirnos si se estaba acompañado, si no se estaba acompañado, si alguien estaba o no estaba, en este caso con esa persona que preguntaba por ese difunto. Hoy hablamos de esto, pero yo lo quería hacer de una forma diferente. No lo quería hacer desde el punto de vista de alguien que simplemente os habla de lo que es un fenómeno histórico, como es el fenómeno de la mediunidad, sino que qué mejor forma de hacerlo con alguien que tiene esa cualidad, que tiene esa característica, que tiene ese don. No todos nos podemos comunicar con ese otro lado, no todos podemos tener el don de percibir, de notar una presencia, pero sí hay personas que lo tienen. No saben por qué, pero son señalados, son elegidos. Y por tanto, con ellos o a ellos debemos de plantearle todas esas cuestiones. Por este motivo he querido que hoy me acompañe un buen amigo, José Salazar, compañero en la radio, compañero en otras tantas aventuras, que a mí, en este tiempo, pues me ha demostrado que cuando menos, sabéis que yo soy muy crítico en este sentido, pues la persona merece el beneficio de la duda. ¿Por qué? Bueno, porque se le ve hacer y decir cosas que te llevan a plantearte la realidad de un fenómeno. Hemos estado juntos en diferentes ocasiones y hemos visto cómo personas se le han acercado y cómo él ha sido capaz de canalizar determinadas energías, hablar de determinadas presencias o incluso mandarle o darle un mensaje determinado. Y esa persona derrumbarse, literalmente, y una vez calmadas todas esas emociones, hablar de la realidad que le estaba diciendo, sin un conocimiento previo, sin saber de su historia, sin saber de sus particularidades o singularidades. Eso va más allá del azar, entenderlo. Va mucho más allá de la casualidad. Pues yo os presento a José. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar de mediunidad, vamos a hablar con él. Vamos a un poco que nos explique las particularidades que tiene el medium. Pero también vamos a tratar al final de realizar una pequeña sesión de todo esto y, por qué no, también mover o ver en qué consiste el trabajo con energías. ¿De acuerdo? José, buenas tardes, compañero. Buenas tardes y buenas tardes a todos. Decía bien, ¿verdad? José Salazar, que para que un poco sepamos decir, José Salazar, que no tiene nada que ver con el mundo de la mediunidad a nivel, digamos, profesional, sino que más bien tu profesión es absolutamente diferente. Pues efectivamente, yo soy de aquí de Triana, soy del barrio, tengo 41 años y ciertamente en el mundo un poco de lo paranormal llevo bastante poco tiempo. Es verdad que bueno, de pequeño ya había indicios y pistas, pero uno hasta que no coge todas las piezas del puzzle, le enseñan que son piezas de un puzzle y le enseñan a cómo colocarlas, pues no entiende, ¿no? Tuve la suerte, y además la primera vez que yo se lo he dicho muchas veces, pero es la primera vez que públicamente yo le puedo dar las gracias a José Manuel García Bautista porque yo lo conocí en una ruta, como esa que hacéis muchos de las personas que estáis aquí, y evidentemente él no me conocía ni yo sabía lo que me iba a encontrar. Toda la ruta estuve en los sitios que le iba poniendo pues, su psicofonía, contando la historia, yo iba percibiendo, yo iba notando. Y cuando ya acabó, pues, bueno, me presenté de alguna forma más allá de un visitante más y se lo comenté. Y desde entonces, bueno, pues tenemos una relación amistoso-profesional estupenda, en la que además, como él dice, yo soy maestro de primaria de hace 17 años, yo no me dedico a esto para nada con fin lucrativo. Yo entiendo que haya gente hoy pues, que te pueda echar tarot y te pida 20 euros, pero desde mi punto de vista personal creo que un don no se puede cobrar, desde mi punto de vista. Yo te puedo cobrar, darte clases particulares porque he estudiado magisterio o otras cosas, ¿no? Pero bueno, yo lo hago encantado, conozco muchísimas personas, como muchos de los que estáis aquí, que ya nos conocemos, y bueno, vamos a ver una experiencia nueva, es mi primera conferencia, así que
a ver cómo sale. Maestro, profesor, trabajas con niños. Me encanta. Los niños se me dan muy bien, siempre se me han dado muy bien. Esta noche hablaremos también de lo que es la intuición y la razón y cómo conforme vamos haciéndonos adultos pasamos de esa parte intuitiva que se identifica más aquí en el estómago con la lógica, que es así por otra parte, ¿no? En la vida hay que madurar, pero yo a nivel intuitivo me sirve para conectar muy bien en mi trabajo con los niños. De hecho, acaba de venir un compañero que también me hace mucha ilusión verlo, Leo, que pasó la noche. Y, en fin, me ayuda mucho. Y luego en las canalizaciones os explicaré qué tipo de medium soy. Hablaremos de los diferentes medium que hay, de la radiestesia, que es el uso del péndulo, y, en fin, un poco también de lo que es mi vida personal, porque para mí al final el misterio, pues eso, es conocer gente como José Manuel, gente como vosotros, y cómo en mi vida todo se ha ido encajando para entender cuál era mi destino. ¿Los niños ven cosas? Fíjate si ven cosas que hay muchísimas películas, en el cine de terror es muy socorrido el recurso del niño. Hay muchísimas películas en las que los niños sabemos que tienen un don especial y las madres que estén aquí sabrán que hay una fase que son los terrores nocturnos, ¿no? Y hay otra fase que es la del amigo imaginario. Entonces cuando te dice, ahí hay una mujer con el pelo rubio y te recorre un escalofrío de no saber si es que es un amigo imaginario o el otro. Entonces los niños son muy, muy intuitivos, muy intuitivos. Hablamos de medium. Hablaba antes que existe el medium, en este caso, que canaliza una determinada energía y verbaliza un mensaje. A ti eso no te suena demasiado lejano, puesto que lo hemos vivido juntos. Hay otros medium que son capaces de materializar una determinada forma. Y luego están los llamados medium de incorporación, grupo al que perteneces. ¿Qué es eso en concreto? Explícanoslo. Pues mira, voy a explicar los diferentes medios y además, si me permitís, con cuñitas de cine, porque a mí me encanta el cine. De hecho, estoy muy contento de estar también aquí con un muy buen amigo de hace muchos años, que es Manuel Azorín, coordinador comercial de aquí de ESNA Sevilla, y hablamos mucho de cine y os voy a poner algún ejemplo para que lo entendáis. Hay un medium que es el kinestésico, que es el que mueve los objetos. ¿Os suena una peli que se llama Matilda, que era una niña adorable y tal? Matilda, digamos que su capacidad sería la kinestesia porque mueve objetos. Los hay voluntarios, o sea, saben que tienen el don, y los hay involuntarios, que son medium en potencia. Luego están también los psicógrafos. ¿Os acordáis de los otros? La señora, que bueno, no creo que 20 años después os vaya a reventar al final, pero estamos toda la película asustados de los que estaban vivos, ¿no? Y esa señora mayor que imponía tanto era psicógrafa, porque lo que hacía era un poco... ¿qué tal? Mira, ahora me estoy riendo porque estoy notando la sensación eléctrica, ¿vale? No sé si es por conexión con vosotros, porque ya hay algo aquí. Luego está también el de incorporación, que soy yo, que ahora lo explicaré. Están los auditivos, que son los que oyen. Yo no oigo, por ejemplo. Y los visuales, que son los que ven. De hecho, fijaos cómo hay muchos casos que José Manuel explica de policías locales, que en el sanatorio de los muertos, en la casa de los niños, han visto pasar tal, y no son medium a lo mejor, ¿no? Entonces yo en su día decía, bueno, ¿por qué yo no los veo? Porque no es mi don es expresarlo a través de otra forma. ¿Qué es el medio de incorporación? Bueno, pues el medio de incorporación es aquel que de alguna forma le presta el soporte físico a ese espíritu para que se exprese. Muchos amigos que están aquí, que ya hemos hecho rutas juntos, saben que cuando yo uso el péndulo, ahora lo explicaré, el péndulo al fin y al cabo es un canalizador de energía, ¿vale? Como la varita de los zahoríes, ¿sabéis que dice aquí a 60 metros? No puede ser, ¿viste? Porque noto la energía telúrica y se ve agua. Entonces el péndulo lo que hace es canalizar la energía. Y en mi caso particular, cuando el péndulo gira, es que sí. Si se queda quieto es que no. Lo que pasa es que hay síes que son así y síes que son así. Cuando ya el péndulo no es que gire, sino que se llega a poner, José Manuel, en modo helicóptero, exactamente, que ya le hemos buscado un nombre, eso es que la incorporación es inminente. ¿Qué es la incorporación? Pues que nos ha pasado en rutas en el centro de Sevilla de acabar con la Spiribo. Si habéis venido a otra conferencia, sabéis la máquina que es. Y la Spiribo siempre te da pizza. Y muchas veces a las personas les decimos, mira, si escucháis un nombre, un número, algo que te suene a ti, luego hay que respetar que uno quiera o no, ¿no? Pero casi siempre, yo creo que el 80% de las semanas de las veces, siempre es lo que traéis vosotros más que lo que hay donde vamos nosotros, sobre todo cuando es en el centro. Sanatorio ya hay bastante allí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que uso el péndulo y la energía se incorpora. ¿Cómo nota la persona que se me incorpora? Porque la expresión de la cara me cambia la expresión de la cara y de los ojos. Una vez me dijeron, ¿alguna vez te ha pasado algo malo? Y
Sí, el espíritu no es tonto, si me permitís, no va a matar al mensajero, porque sabe que si me hace algo, lo que hace es que yo no voy más allí y no me puede usar otra vez. Pero sí tuvimos una experiencia un día en la casa de los niños, José Manuel, que se nos quedó para siempre grabada, incluso a mí, porque, bueno, yo hasta ahora estaba acostumbrado a que se me incorporara una abuela, un familiar, un padre, un tal. Pero es que ese día, además noviembre, lo digo porque noviembre es el mes de retiro de los difuntos, no se debe hacer este tipo de cosas, más allá de las rutas que hagamos, pero bueno, coincidió que era noviembre y estábamos en la casa de los niños en Bellavista y la Espiri, con Susana Villalobos, la otra compañera, estuvo todo el tiempo, no, fuera, iros, marchaos, pecado, vete, fuera, toda la noche. Evidentemente estábamos allí, no nos fuimos, pero cuando fuimos a la casa en la que la energía adulta más poderosa es donde se manifiesta, José Manuel estaba con el tema del libro La Tijera, sabéis que es otra especie de canalizar la energía, ¿no? Que gira, tienes la tijera sujetita, ¿no? Y bueno, a mí me dio por decir, Susana, voy a coger el péndulo, a ver si coincide que lo que dice la tijera y gira es lo mismo que mi péndulo. Entonces en ese momento el péndulo empieza a girar, a coger velocidad, pero mi cara se transformó y era puro odio, o sea, puro odio, que Susana, que estaba enfrente y me conoce las caras, empezó a José Manuel avisando diciendo, mira José, ¿cómo estás? La gente que estaba detrás dijo, vámonos. Y llegó un momento que es la primera vez que se me cambió la voz y me puse a hablar grave. Yo tengo una voz más bien aguda. Me puse a hablar como un señor de 60 años y era fuera, iros de aquí. Y somos muy obedientes, José Manuel, 10 minutitos antes, esa noche lo dejamos. No me ha pasado nunca nada malo hasta ahora, ¿vale? No los veo hasta ahora, pero notarlo los noto. Y se parece más no es frío, es hormigueo eléctrico, para que me entendáis. Y mi tipo de mediunidad, hablando del cine, ¿os acordáis de Ghost? Lo que al final Sam hace con Odamae, ¿no? Con Whoopi Goldberg, que era un poco decir, oye, déjame para que ella me note, aunque es tu cuerpo. Pues esa sería mi mediunidad. No todos los medios pueden hacer eso, igual que yo no puedo verlo. ¿Qué factores pueden influir negativamente, José, en todo el concepto, en todo lo que es el medium? Pues es curioso, pero el primer factor que influye negativamente en un medium no viene de fuera, viene de sí mismo, porque hay un componente de ego y de personalización muy grande en el que yo ahora mismo, bueno, pues me siento aquí, qué guay, estoy dando una conferencia aquí delante de personas y me está... Si tú pierdes el rumbo de para lo que estás, ¿vale? También tenemos una experiencia que estuvimos en un sitio totalmente, como se dice, anónimo por supuesto, pero aquella noche José Manuel, digamos que el objetivo principal no era la investigación, era de alguna forma, bueno, pues servirse del trabajo para otros fines. José Manuel hubo un momento que estuvo 5 minutos de reloj preguntando a la Espirivox y le dije, José Manuel, no preguntes más porque ya no está. Y había dos. Pasa que la persona, en este caso de la casa, bueno, pues quería ser más protagonista ella que esos seres. Y al fin y al cabo el medium tiene que tener en cuenta que esto es para ellos, ni siquiera es para mí, porque medium viene del latín y significa medio. Yo soy un medio, pero no puedo adivinar. Muchas veces, bueno, tú puedes saber lo que va a pasar. No, los mediums somos antenas receptoras, no somos emisoras. Y relacionándolo con lo de pequeño, yo de chico, ¿qué me pasaba? Pues yo, por ejemplo, con 14 años viendo la tele y salía un señor informativo y me venía algo y decía yo, Alberto, pero no es que yo pensara a ver si este hombre se llama Alberto, yo decía Alberto. Y a los 10 segundos pone Alberto Martínez, concejal de Cultura de Badalona. Entonces, claro, tú dices, lo he adivinado. No lo has adivinado. Y dice, voy a adivinar el siguiente. Venga, este se llama Paco y pone Juan. Entonces tú dices, pues entonces el primero ha sido suerte. No, es que el primero ha sido intuición, porque la intuición te golpea a ti, la intuición te viene. ¿Os ha pasado alguna vez que te dice un amiguete, oye, nos vamos el fin de semana de camping, está todo preparado? Y tú tienes algo que dice, pues yo no me veo allí. No sé por qué, yo no me veo allí. Y está todo preparado. El día antes, te dice, oye, que al final hay un problema y no se va. Y tú dices esas dos palabras, lo sabía. Pero ¿qué pasa? Que como tú de esa sensación dijiste, si está todo preparado y todo está perfecto, nos vamos de camping. Esa es la intuición. Todos tenéis intuición. Los niños la tienen muy desarrollada, pero como he dicho, conforme vamos creciendo, nos vamos aquí. Es lógico por otra parte, ¿no? No se puede ser niño siempre. Pero en alguna faceta de la vida, como por ejemplo esta, pues tener una intuición poderosa es muy importante. Y una cosa más, un medium, sobre todo los auditivos, hay una buena amiga aquí que nos acompaña que también lo es, corren el riesgo de tener 3, digamos, problemas con una energía hostil. La primera se llama obsesión simple, la segunda se llama fascinación y la tercera
se llama subyugación. Me lo explico, son muy fáciles. La obsesión simple es cuando el ente, que también nos ha pasado, te intenta confundir, te engaña, ¿vale? ¿Cuántas veces hemos estado con la Spirivox, nos han dado datos y se escucha mentiroso? Simplemente dicen eso, ¿verdad? Y ahora dice, pero mentiroso, ¿qué es lo que me ha dicho la voz de antes? ¿O me está diciendo que el mentiroso eres tú? Entonces, bueno, pues está burlón y te intenta confundir. Subimos un grado más, ahora está la fascinación. La fascinación ya no es que te engañe, es que te hace pensar cosas que tú en realidad no las piensas. O como por ejemplo, no sé, que tú digas algo que realmente no notas que tienes que decir. Y la subyugación ya no es que te controle el pensamiento, sería que te controla tus actos, ¿vale? Y haces cosas que no quieres hacer. Hay muchos medios que llega un momento en su vida que se agobian y ya no quieren, porque los obligan. Lo que hemos hablado de la psicografía es que te tienen así escribiendo y tú no quieres escribir, ¿vale? ¿Os acordáis de Harry Potter, no? Voldemort, una de las cosas que hacía era la segunda, la de, digamos, controlarte la fascinación, era que se metía en las mentes de las personas, ¿no? Entonces esos son un poco los tres casos que se pueden dar con los espíritus. Nosotros hemos llegado un poco hasta intentar confundirnos un poquito. Intentar confundirnos, que muchas veces contrapesamos lo que es máquinas, aparatos, todo lo que pudiéramos considerar como objetivo, como os comentaba, lo contrapesamos y un poco valoramos lo que es la experiencia más subjetiva, quizás la que puede llegar de la mano de una persona, de un medio, a un método más objetivo que es una máquina. ¿Qué pasa cuando los dos coinciden? Pues evidentemente alguien pues está diciendo una realidad y esa realidad es constatable a través de los dos sistemas que se están llevando. Hay ocasiones en las que ponemos en juego máquinas y personas. Normalmente cuando vamos a una investigación tampoco es que queramos saber mucho más del caso donde vamos, por lo menos es la línea que yo estoy cogiendo últimamente, no quiero saber demasiados datos. Y cuando entramos en una determinada casa, donde hay una familia quejada de un determinado problema, preferimos que sean las máquinas las que hablen, o en este caso que sea José el que hable. Y a partir de ahí se sacan muchísimos datos interesantes que obviamente desconocemos. Hay factores que son muy curiosos porque cuando, por ejemplo, se hace una sesión en un determinado lugar en el que se dice aquello de, bueno, pero es que aquí no ha pasado nada. Pero una cosa es que no haya pasado nada y otra cosa es que haya alguien de los que participan que junto a él tienen algo, una presencia, el típico ángel de la guarda, ¿verdad? Que antaño decían las abuelas, oye, contigo está tu tía Manolita. Y tú decías, bueno, ya está la abuela. No, la abuela muchas veces no quise pesar, es que es así. Te decía, contigo está tu abuelo cuando se murió se quedó contigo para protegerte. Y tú dices, bueno, está, vamos a aguantarla, total. Pero no. Hay ocasiones en las que es absolutamente real. Yo os voy a contar un caso que a mí me ocurre en la calle. Un grupo de Madrid, 5 chicos, feria. A mí me llaman de la empresa, me dicen, ¿tienes una ruta esta tarde, un tour privado? Ándoslo. Bueno, yo era feria, digo, venga, vale. Y yo recuerdo que cuando llegan aquellos 5 chicos de Madrid, yo pensé, veremos a ver, porque después de venir a la feria, pocas ganas de ruta, porque no vamos a engañar, no tenía ganas ni yo. Pero no, aquellos 5 chavales, alguno que otro venía un poco más tomado, llegaron directamente, muy interesados ellos, y durante todo el recorrido estuvieron bastante atentos. Yo recuerdo que había algo que me extrañaba. Habían dicho 5 personas y venían 6. Pero el sexto no interactuaba. Y a mí la verdad es que me tenía intrigado. Cuando llegamos al final del recorrido, sacamos las máquinas y demás, y esa sexta persona
da un rodeo, se me acerca por detrás y me dice: me llamo Álvaro. ¿Vale? Empieza la sesión y hay un momento en el que uno a otro le dice aquello de: yo esto no me gusta hacerlo, porque a ver si va a salir que la cosa está... Y los veía nerviosos. La máquina de viento decía accidente, amigo, tráfico, coche. Y hay un momento en el que les digo: con vosotros viene alguien. Viene alguien, ¿sí? Es un chico que se llama Álvaro. Bueno, podéis imaginar las caras que se pusieron por allí. Uno dijo aquello de: es que Álvaro es un amigo nuestro que falleció en un accidente de tráfico hace 5 semanas. Digo, la última vez que lo visteis venía, iba vestido, camisa blanca, vaqueros desteñidos, monturas de gafas doradas, pelirrojo, barba de 3 días más o menos, ¿verdad? Aproximadamente unos 30 años. 1,80 m, complexión delgado. Sí. ¿Por qué? Y es de este tipo de afirmaciones que te sale del alma, lo tenéis de la vuestra. Y efectivamente sacaron una foto y allí estaba Álvaro, tal y como se les había descrito. ¿Cuántas clases de medium hay, José? Mira, lo hemos comentado antes, hemos hablado del medio auditivo, del medio kinestésico, del medio de incorporación. El medio de incorporación, además, nosotros tenemos la capacidad, yo particularmente no te puedo decir, es tu abuela, sí te puedo decir si es una energía femenina. La puedo personalizar, es decir, yo diferencio, por ejemplo, la energía de mi abuelo, que ahora hablaremos de ella, porque de esto me viene todo, de otra energía, ¿no? De hecho, tengo amigos que están aquí, que han estado en casa, y en una misma noche, curiosamente fue después de esta de la casa de los niños, porque yo siempre me suelo quedar energéticamente muy agotado, me quedo muy cansado, 4 o 5 minutos, porque al fin y al cabo me está usando la energía, ¿no? Me repongo rápido, pero es que esa noche, José Manuel, es que lo recuerdo borroso, o sea, es que yo recuerdo salir allí con la gente acompañado. Y bueno, vinieron a casa y en la misma noche mi abuelo se incorpora, luego se incorporó un familiar de una chica que estaba, en fin, que suele ser así, ¿no? Pero eso, nosotros solemos notar, personalizamos, también sabemos si es evidentemente negativa, si es masculina, y aparte muchas veces la misma Spirit Box, si la habéis escuchado, hay entonaciones de voz que no hace falta ser medium para decir, esta voz no tiene pinta de ser demasiado amable, ¿no? Hay voces, en la casa de los niños, la voz, además se suele repetir porque hay voces de niños, o sea, hay presencias infantiles, juguetonas, que siempre quieren interactuar, pero luego hay un rol más adulto, más jerárquico, que en aquella época tenía una connotación más religioso-militar, digamos, curas, capitanes de ejército, que no dejan, y son monosílabos, son no, y además un no, que tú estás escuchando la Spirit y es cortante, es como diciendo, ya está. En el sanatorio está Clarita, ¿sabéis? No sé si conocéis el sanatorio de los muertos, pues hay una energía de una niña pequeña que murió de neumonía, eso era un complejo hospitalario, y Clarita es súper dulce, y la primera vez que a mí se me incorporó, la persona que iba conmigo me decía, se te han puesto los ojos almendrados, y otra persona me ha dicho, se te han puesto los ojos verdes, o un buen amigo que nos acompaña en el público me dijo, es que mi abuelo tenía un ojo que no veía, y se te ha puesto el ojo blanco, pero que yo no lo noté, ¿entendéis? Yo veo perfectamente. ¿Y qué os quería contar el tema de mi abuelo? Pues os voy a, si me permite José Manuel, os cuento un poco cómo fue hace 4 o 5 años cuando la persona que a mí me abrió el canal, como yo digo, yo soy profesor de primaria, bueno, y fue un final de curso y esta persona era amiga mía en parte, pero yo le daba clase a su hijo en un colegio en el Aljarafe. Resulta que esta chica también era brujita, como yo digo, cariñosamente, pero bueno, me decía que echaba tarot, que le gustaba, y eso siempre me ha gustado, pero yo hasta ahí estaba como vosotros. Y fue poco a poco como preparándome. No, ¿y tu abuelo? Háblame de tu abuelo. Háblame de tu abuelo. Mi abuelo falleció 2 años antes de yo nacer. Yo tengo 41 años, pues no lo conocí. Pero desde pequeño he tenido una veneración a la figura, no lo sé, a la memoria de mi abuelo, como un vínculo invisible con alguien con el que no conocí en vida. Y ya hay un día, os lo que os voy a contar ahora podéis reír, ¿eh? A mí me dan pánico las películas de terror. No puedo con ellas. Ese miedo racional me da miedo, no puedo. Y en casa estamos viendo en septiembre el expediente Warren. Yo me atrevo además con una suavita, ¿vale? Con la Anabel. Y bueno, José no tenía ya mano para taparse la cara en su casa y la otra muerta de risa. Y cuando acaba la película,
Le digo, hay que ver. Digo, oye, ¿tú crees, Carmen, que existirán espíritus de estos malos? Me dice, y buenos también. Digo, ah, sí. Y me dice, a la 1 de la mañana en mi casa. Dice, sí. Dice, anda, ven. Me levanta del sofá, me coge de la mano y me lleva para el dormitorio por el pasillo. Yo en mi ego de hombre, digo, yo no sé dónde me lleva, pero yo no estoy ahora mismo... Que no, o sea, que no. Y cuando llego, era a la estantería donde estaba la foto de mi abuelo, una foto que tengo yo con él. Me da la mano, así, como se la dio a José Manuel, y me dice, ahora no te asustes. Digo, ¿de qué? Y fue la primera vez que noté ese hormigueo eléctrico, porque además no es una cosa que tú digas como cuando dices, tengo frío, y es esto, ¿no? Estamos hablando de lumbares, espalda, cuello, brazo, y además de una manera que tú notas que es que lo están haciendo queriendo, te está atravesando. Me encogí completamente, porque mi cerebro no ha notado eso nunca, entonces era una reacción de protección, ¿no? Digo, ¿eso qué es? Dice, ¿es tu abuelo? 1 hora de reloj llorando en la esquina de la cama. Abuelo. Dice, no hagas eso porque él no quiere que tú des un mal rato. Cuando vosotros hacéis ruta y os acompaña un familiar, nunca os quieren dar un mal rato. Por eso hay mucha gente que a mí me da la mano y aunque quiere, si está esto bloqueada o esto nerviosa, la energía no se incorpora, porque no es su momento, no está preparada. Sé paciente, seguid practicando porque esto es una práctica. Y si llega vuestro momento lo vais a ver y la vais a ver. La chica de la Gavidia, José Manuel, acabamos este año en Halloween, 90 personas y acabamos Duque Gavidia. En el Duque explica Susana y José Manuel, bueno, porque había un trabajador que fallece en el Corte Inglés cuando se hizo en su día, cayó en un 4.º piso, hicimos péndulo, efectivamente el péndulo se mueve. Pero acabamos en la Gavidia, José Manuel saca la Spirit y dice, ¿hay alguien aquí? El péndulo, sí. ¿Eres el trabajador del Corte Inglés que ha venido con nosotros desde el Duque? El péndulo se para. Otras 2 preguntas de control, el péndulo coge velocidad, José Manuel, ¿eres el...? Nada. Y ya digo, pregunta si es alguien de aquí. Dice, ¿quieres hablar con alguien del grupo? Dice, y se escucha, sí. ¿Con quién quieres hablar? Y se escuchó, Eli de Elizabeth. Entonces, en 90 personas, él no conoce, ¿no? Entonces, ¿alguna de vosotras se llama Elizabeth o Eli? Y una chica que estaba aquí a la derecha, jovencita que me acuerdo, con la carita así descompuesta, dice, yo me llamo Eli. Y bueno, ven para acá. Conforme le estaba dando la mano, digo, verá lo que va a tardar, porque yo estaba empezando ya a notar. Era su abuela. Yo no lo sabía. Yo estaba notando ese voy. Le di la mano y a los 5 segundos de estar nerviosa, pero bien, se le caen 2 lágrimas y dice mi abuela. Y vio a su abuela. Se puso a llorar, a mí me dio el bajón, me fui a sentar a un banquito de la Gavidia y hasta ahí. Se nos ha quedado una chica catatónica en la casa de los niños, catatónica de asustarnos porque cada persona reacciona de una forma. Esta chica se nos quedó completamente paralizada inmóvil. De hecho, yo ya estaba con otra persona y decía, ¿estás bien? Y el novio intentando así. Hace poco también otra chica se desmayó en Bellas Artes, el día 7 se nos desmayó. Entonces cada persona tiene una forma de reaccionar. Pero normalmente son experiencias buenas y positivas. Y el objetivo del medium no es haceros creer que existen los fantasmas, ni es curar a las personas. Pues yo soy también curandero, pero no cojo una gallina y le quito las plumas. O sea, que nos tenemos que quitar, amigo Manuel, en el espacio de Cinesna, todas esas imágenes que nos mete el cine, ¿no? Como dice José Manuel, un fantasma no es, como José Manuel, la mascarilla, ni es translúcido, ni es una niña con el pelo así. Entonces, bueno, pues eso, esta chica pues se desmayó y decía que cada persona reacciona de una forma. El medio sirve para abriros, y a mí me llega gente a mi vida, que no sé por qué, que está en un momento puntual de su vida que necesita una ayuda, una orientación o un empujón. Y es tan fácil como darle un abrazo a una persona. Dándole un abrazo a una persona de verdad, la podéis ayudar a curarla. Ya está, no hay que hacer más cosas raras. Y por eso digo el tema del dinero. Es una cosa que cada uno hace lo que quiere, pero que una persona que quiere ayudar no busca dinero. Digo yo, pasa que en este mundo es como todo. Os enseñan 100 fotos de fantasmas, pero es que hay 4 que son de verdad. El problema es que hay 96 que son mentiras. Por eso, y de verdad no es porque esté aquí, José Manuel es una persona que a nivel documental, a nivel de historia, es una persona súper veraz y por eso colaboro con él. Porque él sabe mi finalidad y qué es lo que yo quiero. Y yo los fines de semana lo acompaño siempre que me invita y lo hago encantado. Me lo paso mejor que está en el Paseo Colón. Te trae un péndulo, explícame. El péndulo, explícanos un poco el péndulo para qué y por qué. Bueno, pues como decía, el péndulo es un canalizador de energía al fin y al cabo. Suele ser una piedra. Mira, como soy profe, ¿me escucháis? ¿Hablo así un poquito? No, para que
Sí, yo estoy acostumbrado, pero son la mitad de alto que vosotros. Vosotros imponéis más. Dice, bueno, lo que decía, el día este del 30 de noviembre, yo soy un cocinilla, a mí me encanta la cocina, vivo solo y nunca me ha pasado nada. Ese día me cayó volviendo la mano, el 30, no, a los 2 días. En la mano que sube todo el péndulo. Lo pilláis por donde va el aviso, ¿no? En noviembre ya no hagan más nada. Me cayó volviendo aquí, jamás yo nací en doméstico, es un dato interesante. El medium sujeta al péndulo, hay unos que acaban en una argollita, una cadena, y quien le gusta cogerlo así. Lo importante, por ejemplo, es nunca cruzar las piernas, porque al fin y al cabo lo que hace es canalizar energía. Es de amatista, se llama la piedra de la sabiduría, ves que es un color moradito. Los hay que no están tallados, está pulito, sobre igual. Y hablando de cine, Harry Potter decía, la varita elige al mago. Cuando tú vas a buscar un péndulo, al final el péndulo es el que te elige a ti. Tú puedes ver muchos péndulos, qué bonito es muy bonito, pero no te dice nada, no es muy llano, no es el mío. El día que ves tu péndulo, pues de hecho a mí esta amiga Carmen, a mí me regaló un péndulo de lapislázuli, más alargado, muy bonito, y fue con el que empecé yo un poco a usar, pero yo sabía que tenía que buscar mi péndulo, ¿no? Este fue. Entonces, bueno, pues yo siempre digo como los magos, que me miréis la mano, porque quiero que veáis que yo no hago nada. Me imagino que habéis visto Cuarto Milenio alguna vez, si alguno habéis visto a Aldo Linares, sobre todo para Paloma Navarrete, que yo siempre digo, bueno, el que no vean estas cosas dirá, que esta muñeca con la mano así, porque también ten en cuenta que ella va andando por los sitios y también usa bola de cristal. Yo siempre intento estar lo más quieto posible para que veáis que yo no hago eso, ¿vale? Entonces, bueno, pues es que muy raro tenía que ser que no se moviera con todos los que estáis aquí, que por donde voy, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué indica eso? Evidentemente, hay energía. Y la dirección, ¿sabéis para dónde está señalando un poco? A vosotros. A vosotros. Entonces la pena que no está el maestro de espíritu. Bueno, no pasa nada, la persona que se note preparada hacemos una sesión también. Cuando es que no, el péndulo se queda aquí. Entonces las preguntas que se pueden hacer son directas, son de sí o no. Pues decía, ¿a qué hora vengo? Pero ¿voy a ir? Sí o no. Hay gente que me ha preguntado, oye, ¿voy a buscar trabajo? Pues no, le ha hecho así. Este es un sí de, sí, pero te va a costar un poquito, o a lo mejor vas a tardar más. Cuando lo hagas así, macho, mañana te estoy llamando por teléfono. Pasa que llega un momento que, lo que digo, el péndulo, antes de una incorporación, el péndulo en un momento se pone así. Se pone así, y ya es que yo eso no lo puedo hacer con la mano, ¿vale? Ojalá esta noche, esta tarde noche se dé bien y haya una incorporación con alguno de vosotros y lo podáis. También tuve la oportunidad de estar en la Facultad de Córdoba, la Bellas Artes nuestra, sabéis que en Bellas Artes hay bastante actividad, ¿no? Pues en Córdoba es Filosofía y Letras y Derecho, que son las Bellas Artes de allí. Y la casualidad es que la plaza donde está Filosofía se llama Plaza del Cardenal Salazar, que es mi apellido. Yo estaba un día ahí haciendo un vídeo un sabadito por la tarde, aquí a mi amigo Somalia, y digo, mira, Somalia, ¿dónde estoy y tal? Y como estaba la placa, o sea, el nombre de la calle aquí y la puerta aquí, un portalón de universidad cerrado un sábado a las 7 de la tarde. Pero es que cuando estoy haciendo el vídeo se abre la puerta y sale un guardia jurado, de casualidad o no, casualidad. Y se me queda mirando, en plan cómplice, dice, sí, digo, está cerrado ya. Dice, ¿por qué? Digo, no, porque yo que soy de Sevilla y me hubiera gustado. Venga, no es para. Pero en plan bien. Dice, ¿qué pasa? Ya le explico todo. Dice, mira, pues vamos a hacer una cosa. Como tengo que hacer la ronda, te vas a venir conmigo por toda la facultad, que está vacía. Digo, me has pillado sin péndulo. Dice, no pasa nada, mira, hacer una cosa. Como tus notas, yo no te digo por dónde vamos ni lo que hay. Allá está Cuarto Milenio. Y está en YouTube. De hecho, se llama el chico David Ramírez, que participó hace poco en un programa con una entrevista que hicimos, y muy bien. Dice, vamos andando, sin péndulo. Pasillo. Aquí. Aquí sí, tal, pero hubo un sitio que era el aula 1 de la Facultad de Filosofía. El suelo está inclinado hacia abajo. Y tú ya entras y dices, ¿esto está inclinado? Lo estoy viendo y dices, no, está inclinado. Eso fue cruzar el límite de la puerta y Endesa de electricidad lo tenía dando por todo. Digo, David, aquí ya no te digo nada. Dice, claro, es que esto era la morgue. Aquí es donde estuvo Paloma Navarrete. O el péndulo dice, el suelo está inclinado porque las antiguas camillas, cuando estaban los cadáveres, manguerazo de agua y era para que el agua drenara. Y me dijo, un día te vas a volver a venir, pero ya te vienes con el péndulo y vamos a ir a Derecho. Dice, porque Derecho es 100 veces peor que Filosofía. Y no me digo, hace poco estuvimos, ¿verdad, Somané? Con una entrevista que hicimos en Código Oculto y me contó historia, bueno, pues de la cafetería tiene un horario diferente a la facultad, porque tienen que cerrarla antes, porque no se quieren quedar a determinadas horas. Historias de un señor que estaba ahí un día desayunando a la cafetería con el hijo más pequeñito, el niño entra en el baño de la cafetería y sale un poco llorando sin enfadado, papá,
¿qué te pasa? Dice, un hombre que me ha echado de cuarto baño, me ha pegado un puño y me ha echado. El padre del sala ahí lo orgullo. Oye, ¿por qué te ha echado? Vamos para allá. A los 5 segundos, de aquí ahí a la puerta. Hacía. Vale, pega el coscorrón, niño, déjate de historia, no mienta más. Y el camarero que llevaba, un señor muchos años allí, le dice, no le pega al niño. Dice, ¿qué ha pasado, mi hermano? Dice, no, un hombre que me ha... Se lo lleva a un muro, que había un montón de fotos de profesores allí. Dice, mira la fotito, ¿tú te suena alguno de ahí? Dice, claro, el hombre ese de la barba blanca. Se queda el padre así, dice que es el profesor que falleció hace 6 meses. O sea, Yo te voy, José, yo te voy a proponer una cosa. Date un paseito por aquí por la sala. Elígeme a 5 personas. 5. Y vamos con ellas a plantear, pero paséate, sí, no, no sé. no, pero es que eso es algo personal, eso no es porque me pase. Es que a Manuel quiero yo darle la oportunidad. A ver, Manuel, vente aquí. Va a ser al azar, porque no porque os mire, ya que está un poco más nosotros para avanzar, pero bueno, va a ser un poco al azar. ¿Alguno de vosotros se siente con ganas de, o piensa, o tiene alguien allí que pueda creer que la acompaña y suele tener buena sensación? No me digas quién. Yo por aquí también, yo también. Y chicos también, a ver si vais a pensar que vengo a ligar. Luis, ¿te viene? ¿Quieres venir? ¿Vienes, no? Estamos como en el cole. De momento. Con estas 5 personas, José, vamos a tratar de 6 Vamos a personas. empezar primero solamente por preguntar al pedido, ¿vale? Además tenía todo un poco mismo para que ellos me vean, en caso de que hubiera suerte. Yo digo que no os frustréis si cuando a la hora de incorporarse, yo sé que se me está incorporando y no lo veis, porque insisto, depende de muchos factores. Y esto es un poco por la práctica, ser el péndulo si lo podemos hacer. ¿Qué te llamas? Marina. Marina, ¿cómo estás? Lo de contacto visual es importante, relajada, ¿vale? Relajamos, y lo que vamos a hacer es preguntar, porque son preguntas de sí o no. Por ejemplo, te llamas Marina, ¿no? Vamos a empezar con esa así. ¿Preguntar? Me llamo Marina. La mano la tengo aquí, ¿verdad? Sí, ¿no? No me has engañado, no me has engañado. Si se para, Pero me has engañado. preguntas personales. No se ve. ¿Por qué? Ponerlo que ya abrir un poquito porque si no no se ve. ¿Así, por ejemplo? Perfecto. Tengo 22 años. Puedo preguntar a ver si hay alguien. Vale, pero esa era la pregunta, ¿no? Que queda un tiempo, ahora se para. Vale. Pregunta si hay alguna energía contigo. ¿Eso lo quieres preguntar? ¿Hay alguna energía conmigo? Examen. Eh, Esto es como cuando te da lo de la lámpara de Aladín, de el día que me den 3 deseos, pero al día te lo dan y dices, mire usted, yo ahora mismo que no se me ocurre, ¿sabes? Y el genio esperando. Pues mira, hacemos una cosa. Venga, Vas ahora a poner Marina y tú vas a Venga. Venga, un chico más. No me lo ha dicho a nosotros, ya no hay que apretarle tanto la mano al medio. Si no, la cuarta persona es el bien del rocío. Así no va, porque está como afirmando cosas, ¿vale? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás girando? No está girando, ¿no? Ni tampoco está quieta. Es que pega como botes. Eso que ahora mismo el campo está un poco alterado. Significa que o hay demasiada energía o todas quieren hablar al mismo tiempo, ¿vale? En plan, un medio de incorporación, déjame a mí y tal. Entonces, tranquilo, porque tú estás un poco como acelerado. De hecho, las preguntas se te han mandado. ¿A que sí? Tú es una pregunta y además que eres al péndulo que responde. ¿Vale? Una pregunta de sí o no. ¿Tengo 2 hijos? ¿Sabes que si alguien vas a preguntar eso?
soy de Sevilla. ¿Estás girando? ¿Puedes seguir? Sí, vale. Vale. ¿Está bien para empezar? Voy a contar un poco las modalidades de apretones de manos que hay. ¿Vale? He encontrado un poco de todo. Hace poco tuvimos dos chicos de Madrid que uno especialmente venía un poco, bueno, pues, ¿qué pasa, no? Aquí está el tío, ¿no? Y entonces me coge y me hace, bueno, ¿alguien quiere que me dice? Venga, yo mismo. Pero bueno, yo soy muy ofensivo que me sale la mía con los niños del cole, pero palabra de honor. Entonces le digo, ¿tú crees que ese libro de un espíritu se me va a meter? Hablar contigo. Si no tengo ganas de hablar yo ahora mismo. No, hombre, es que, total, dice, tu actitud es importante. Entonces no hay que apretar la mano, tampoco me la puedes poner blanca, ¿vale? Entonces tú conecta conmigo, tú olvídate de todo lo que venga. Venga, está preparado. Me llamo Jessica. Aquí sale que sí, te llamas Jessica, que como sabes que no me van a despedir, ¿no? Estoy preguntado porque cualquier día sale que no, pero venga, siguiente Jessica. ¿Ya puedo hacer preguntas de qué o...? Está parado, ¿verdad? ¿Hay alguien conmigo? Haz la pregunta a ti. ¿Hay alguna energía, ¿Hay alguna ente, lo que tú energía, quieras? Porque sí? gente mira todo lo que están aquí. ¿Hay alguna energía, ente o ser que me acompañe? ¿Y por qué me da la impresión de que tú lo sabías? Porque no sé. ¿Lo sabías? No tengo las personas que tengan algo. No, sí, sí, sí. A la que más la respiro, ¿no? Sí, sí. Ah, que hace el activo. Nada, no sé. Consejos. Esta también os va a gustar mucho. Este fin de semana pasado estábamos en el Museo de Bellas Artes, que está en la Plaza del Museo. Era un grupo pequeñito, 9 personas, y lo que os he dicho, siempre decimos, oye, si la Espiri dice alguna palabra que resulte familiar, tal, sale una voz masculina y sale una voz femenina. La voz masculina luego también subimos por qué fue, pero la femenina fue curioso porque hay un momento que dice Pandora. Como no sea la caja de Pandora, de los griegos, no sé yo en Bellas Artes, pero es verdad que hay una pulsera que y dice púrpura. Púrpura. La chavala. Y José Manuel, oye, ¿os dice algo? Dice, coge a alguien, total, eso fue suerte, ¿eh? No me voy a tirar el rollo de que la... Y bueno, pues esta chica misma. Y al meterle la mano, se le estira esto. Y una chica calla y dice, oye, perdona, esa pulsera, Así fue. así fue. Así fue. Lo estoy contando bien, lo estoy contando bien. Dice, uy, es verdad, esta pulsera es de Pandora. Adivináis cómo eran los cristales que tenía, ¿verdad? Era la suegra. Solo fue curioso De hecho, porque ahora mismo está aquí. nos dijo previamente, chica, negro, pulsera, Pandora, púrpura. Y lo iba cuadrando todo, claro, la chavala iba a callar, nosotros no tenemos la cosa de saber quién lleva pulsera y quién no lleva pulsera. Con lo cual fue bastante. Mira, por Luis seguramente hay incorporación, ¿vale? Luis es un amigo, el que también tiene su grupo de investigación, nos hemos conocido también por José Manuel, pero es que él tiene ya ese canal más abierto también. De hecho, un día haciendo un programa en radio en directo, que él estaba hablando por el micrófono, se nos quedamos mirando y se me incorporó una energía que lleva con él. Y luego un momento de silencio en la misma emisión del programa. Entonces, la velocidad del péndulo es la primera vez en toda la tarde que la estáis viendo, ¿verdad? Vale, pues eso es que va a haber seguramente incorporación. Así que espérate, Luis, que me voy a poner a ver si me pueden ellos ver un poco la cara, ¿vale? Qué bien.
puerto para protegerme. Que la que está no la recupere. Y está lo que está haciendo. Ahora. Vale, va, ¿eh? ¿Estás para protegerme? Ahora sí la voy. Familiar, ¿verdad? Femenino. ¿Quién es el primo? ¿Aquí? No. Perdonad aquí que estaba así. ¿Vosotros habéis notado algo diferente en los ojos? ¿Vete? No, no, fíjate. Bien, ¿ves? Sí, sí, sí. Bien. Marina ya no va a perder. Bueno, Marina, perdón. Ahora me voy a poner así para que lo ¿vale? A que vino a hablar. Aquí en Torres Sevilla hace muchos años no había eso es absurdo. No la ha gustado la broma. Eso es que no la ha gustado. No hace falta, mira, ya estamos en fase de incorporación. Si hay algo que quiere que lo vea, lo quiere ver, pero no está preparado. Si no, no pasa nada. ¿Vale? ¿Tienes a alguien en el otro lado? Mírame a mí, olvídate de todo el mundo, pero mira más allá de mí. Tú me miras a mi cara, pero no me miras a mí. Busca los rasgos de esa persona que tú sabes y que nadie sabe, ¿vale? Y la sensación que te deje, deja que te atraviese. Si te quieres reír, te ríes, si quieres llorar, llora, si quieres te ríes. ¿Vale? Sí, es difícil. Femenino. Femenino. ¿Cómo estás? ¿Qué te transmite mi expresión? Está cómodo. Feliz. ¿Tú cómo te ves? ¿Qué sensación tienes? Tranquilidad un poco. ¿Sí? Pero nerviosa. Pero es positivo, ¿no? ¿Veis el péndulo también cómo está? ¿Estás conmigo siempre? Ahí, ¿no? ¿Qué tal? Bien, bien. Bien, dos. Venga. ¿No? Una vida. No has hecho preguntas, ¿no? Sí. No has llegado a preguntar. No está preguntando, ¿vale? No te voy a ir. Me llamo Sara. ¿Hay algún familiar? ¿Que sí? No sé, yo no te conozco. ¿Me llamas Sara? Bueno, es que cuando tú dices sí y recibes la respuesta se para. ¿Vale? Lo tengo seguro. Un poquito más secado. No, nada, se acabó. Arriba. No, pero más secado. Ahí está, bien seguro. Ahí. ¿Hay algún familiar aquí conmigo? ¿Estás asustado? ¿Estás asustado? ¿No estás asustado? Eso, intensa, ¿no? Sí, nervioso. Pero Es normal, pero que no ayuda porque es como una corriente que tiene que fluir. Entonces, si no fluye, ¿vale? Voy a intentar, ahora vamos a intentar directamente a ver si pasa como colme, ¿vale? A ver si hay incorporación, ¿de acuerdo? Así, aunque yo no le he entendido, pero no me la cara, ¿vale?
respira, contacto visual, te olvidas de todo, te relajas y si piensas en alguien, te acuerdas de alguien o ves el rasgo de alguien, habla con él o habla con ella. No es que lo veas con la mente, es como que detectas algo de manera inconsciente, te recuerda a alguien, ¿vale? Es como si te miraran así, como si te sonrieran así, o no, o lo que tú mismo enfadado. Ya el péndulo ha podido ser buena señal, ¿vale? ¿Tiene? ¿Vale? Que te tranquile. Serenidad, tranquilidad. ¿Sabes cuál fue el regalo que me hizo mi abuelo? Quitarme la sensación de soledad profunda vital que tenía. Es decir, puedo estar triste, pero solo ya no me siento nunca. ¿Ese regalo? ¿Has notado algo más, aparte de los ojos? Que recuerdo, como un video o algo. Se están cumpliendo todos los días, ¿eh? Me falta Marisa. No, yo sí. Los alumnos del colegio aquí y no me cabe ni así, me dice. Ahí, vamos a aplicar la primera vez Regu y ahora ya no. Ya he hecho otra. No, ahora vamos ya directamente a por todo, ¿vale? Hay una cosa muy buena, es que mantiene el contacto visual también. Hay gente que le cuesta más trabajo, un poquito, ¿vale? Tú, directo. ¿Y quién piensa? Mi padre. ¿Vale? ¿Estás bien? Miren a mí, que hablaré, ¿vale? ¿Estás bien? ¿Te ha tocado por dentro? No sé, el piano más será. ¿Sí? Sí. Es decir, ¿Estás conmigo siempre? ¿sabes por qué no? Porque los meses de noviembre no están con nosotros. Los meses de noviembre son de retiro de ellos. Por eso dicen que los meses de noviembre la gente come mucho más bajones anímicos, más depresiones. No es por la luz, es porque ese mes te dicen, este mes, campeón, te tienes que buscar tú solo las papitas. Por lo menos un mes porque es mi mes de retiro. Por eso es el mes de lo dicen. Pero si tú hablas de la energía de la gente, no, que con el que se está contestando y que yo pensaba que tú le decías algo. Claro, pero tú piensas que yo en el fondo yo no se lo digo. Yo la ayudo a que ella vaya como abriéndose. Por eso yo digo, ¿quién es? Yo puedo notar que sea hostil, que sea masculino, puedo notarlo, pero yo no sé que es su padre, o su tío, o su hermano, que no lo sé. Porque no soy vidente, ¿entiendes? Por eso quería explicar. Pero conforme ella va abriéndose, a mí me da más posibilidad de esto. Mira, Panteón de los Sevillanos Ilustres, ¿sabéis cuál es? Que está en Bellas Artes, que nunca había estado, hasta hace poco. Y ahí hay unos chicos muy simpatiquillos, estos de 19 años, que los ponen de becario, de los que están estudiando. Y total, un día fui con Antonio, con un amigo que está aquí, y nos vamos para allá, sigo en el péndulo. Y claro, la chica nos ve transeando, dice, oye, ¿qué estás haciendo y tal? Y total, se lo explico, y dice, venga, yo quiero. Me da la mano, la primera vez no pasó nada, estaba bloqueante. Pero la segunda vez sí, y es curioso porque cuando la persona empieza a ver, la energía ve que la están empezando a ver, entonces ¿qué hace? Se incorpora más, porque si no, no gasta energía, ¿entendéis? Visitar, tendrá que ir a una persona que Panteón de los Sevillanos Ilustres, visitamos Antonio el Panteón de los Sevillanos Ilustres. El caso, bueno, que como decía, conforme la energía ve que la están viendo, porque lo que quieren es que la veáis. ¿Tú qué preferirías, que te escucharan o que te vieran? ¿Qué te hace sentirte que eres más real? Que te vean, ¿no? Mi sueño. Mi sueño. Mi sueño.
Un suelo. Algún suelo aquí a lo mejor. Cuando la persona empieza a ver, la energía se mete. Al meterse más, la persona ve más. Y al ver más, la energía se mete. Es como una dinámica que va cada vez increciendo a más. ¿Lo entendéis? Hasta que hay un momento porque la persona lo ve directamente. Hay veces que no pasa absolutamente nada. Por eso, por nerviosismo, por bloqueo o por lo que sea. Y ahora os quiero contar otra cosa, José. Perdón. Ahora aquí, que aprovecho con los niños más. Péndulo primero. Ella era con nosotros, creo que no. No, sonido. Hace 2 días soñé con una ¿Cuál es la pregunta? que era, no sé, ¿cómo decirlo? Si es viva, estaba viva o la muerte, una persona que se presentó. Si hemos hecho una mujer que estaba, que si quiere saber, Muerta. ha terminado la frase de la tuya, ¿no? Que si soñaste con una mujer muerta. ¿Soñó con una mujer muerta? Pues sí. ¿Quieres seguir preguntando por él? A ver qué sacamos. De si la conocía o algo Sí, en me el tuve dos brazos estaba durmiendo. en el sueño. No es buena. No es buena. Paso en el sueño, ¿cómo te sentí? Aquí que la estaba la esposa roja y después ya desapareció y la cama estaba yo durmiendo. Ha venido con la ropa, con las manos dentro de la ropa, del cuerpo y eso, y yo sentía como que estuviera fuera y me cogía las manos. En un sueño, no sé muy claro. Quería comentar un detalle, justo cuando me ha soltado la mano, Quería preguntar. ¿qué es lo que ha pasado? Sacar al técnico, se ha interrumpido el canal. ¿Has soñado más veces con esa figura o no es un sueño recurrente, no? Pues ya si en otras conferencias no informa, ¿no? De hecho, que se me ha incorporado un poco y no te ha mirado con una cara amable, ¿vale? Ya la cuestión es saber si es una energía de una persona que impida podías conocerla o lo que sea y para eso José Manuel va a contarte psicofonía en el número 1. La mujer tú ves, casa tío ahí. De hecho, que él ha terminado la frase cuando ha dicho. ¿Qué ha dicho? Es posible, pero Mujer. esto ha salido antes que supiéramos la historia que nos iba a contar. Pero bueno, ustedes mismas además vais relacionando. Mira, tienes aquí en la esquina a un señor con camisa de cuadros rojas y azules. Que no ha levantado la mano, pero no se ha. Venga. Jesús. Ah, que no me quieres decir nombre de José. Bueno, me puedes engañar con otra cosa. Me puedes ocultar otra cosa. No pasa nada. ¿Te llamo eso? Si ya llega a Bauti. Que perdona que te comillas, no sé si conocerlo en persona o tú sabías ya de él, habías escuchado hablar de él. No, son personas. Vale. Entonces no, ¿no? No. Porque tengo la ¿Te sensación. viste en el 36? ¿Quieres mirar eso? No, me da igual. Bueno, pero no es que nos da igual, si quieres mirar, No. aumenta un poco la velocidad, porque si esa persona que tú has preguntado está y quiere verla o quiere que la vea, pues aumenta, ¿vale? ¿Quieres?
existe. Mucha pena, mucha tristeza, una sensación de pena. La gente tiene que ser siempre sí. Sí. ¿Vale? No me agrada mucho. No, sí, no, No, entonces no me ha pillado. no, sí. 5 minutos. Venga, no, os quería traer esta carta porque os quiero comentar una historia personal mía ya fuera del tema del técnico y un poco como en mi vida las piezas encajaron con el tema de la mediunidad. Esta carta es el arcano 0 del tarot, si alguno os gusta, esta conocéis incluso. Yo tengo la baraja que me regaló una amiga Carmen, pero no os he echado, tengo que admitir. Me dijo, el tarot se aprende de dos formas, o tú sabes con el libro cómo interpretar las cartas, o hay gente que ni siquiera estudia nada, es que las echa y ve directamente las cosas. Dice, tú eres de los segundos, pero bueno. El caso que a mí me dijo que yo era esta carta. Dice, todos tenemos una representación en el tarot y tu carta es esta. Claro, tú ves esto y dices, ya está, eres loco. Vamos. Dice, no, el tarot no lo puedes interpretar literalmente. De hecho, todo el mundo piensa que la peor carta es la muerte. La muerte es un cambio, pero es un cambio controlado y previsible. Hay una carta que es mucho peor, mucho más horripilante, que es la torre. Si alguno la conoce, estamos hablando de un torreón de castillo medieval que está derrumbado, ardiendo y la gente tirándose por la ventana. O sea, mucho más. En la muerte, oye, ¿qué me va a pasar con el trabajo? La muerte. No tengo que cambiar de trabajo. La torre, mañana me despido. Es la diferencia. El caso que con esta carta me llama la atención porque digo, bueno, vale, pues soy el loco. Dice, esta carta además el 0 es la única que se puede poner donde quiera porque no tiene un número fijo, luego está el mago, la fuerza, en fin. El caso es que, por donde voy, a mí me gusta mucho el cine, como he dicho, pero especialmente los que me conocen saben que me gusta Star Wars, la era de la base. Y desde pequeño era un poco como con mi abuelo. Yo esa saga, es que no sé lo que tenía, que a mí era como que yo tenía algo con esa película, ¿no? Cuando empiezo con todo esto de la mediunidad, empiezo a encajar las piezas y si alguno, voy a hablar para los que lo habéis visto un poco, ¿no? Luke Skywalker, que es el protagonista, el hijo este de Darth Vader y tal, hay una escena al final cuando ya derrota a Vader que se apoya así en una especie de árbol y sale un holograma, así una luz, y salen los maestros que él ha tenido. Claro, yo hasta hace 4 años decía que eran hologramas. Y ahí una de las piezas que encaja, digo, no son hologramas, son fantasmas, son energía. Lo que pasa es que él es un Jedi, ¿entendés? Es un medio, es un sensitivo, tiene una capacidad. Entonces, ¿por qué a mí se me pone esta árbol en mi vida? Para darme la pista de cuál era mi camino. Para cuando la bruja la conozco, me pasa esto con ella. Después de 20 años sin película de Star Wars, salió el episodio 7. ¿Sabéis cómo se llamaba? El despertar de la fuerza. Igual, ahí viene la señal otra vez, ¿no? De tu momento de despertar. Y ahora la relación encima ya no era el de negro de la máscara con el hijo, ahora era abuelo-nieto, que era Darth Vader y Kylo Ren, entonces era una detrás de otra. Y ya para colmo, ya les digo, cuando leo lo que significa esta carta, pone el loco es el arquetipo, el joven insensato que parece que no sabe dónde va, pero que tiene un destino predeterminado, tiene pocas cosas materiales, como veis en el anillo, y curiosamente todo lo que hace está bien hecho, aunque parezca que es una locura. Y dice, y es el icono de Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias. Yo cuando yo veo eso en Wikipedia, yo decía, que no me lo puedo creer, o sea, está bien hecho, acepto la cosa, ¿vale? Perdonadme si estoy un poco acelerado, es mi primera conferencia y voy a intentar hacer lo mejor posible y espero que la próxima salga un poco mejor, ¿vale? Gracias. Es al fin y al cabo el fenómeno de la mediumnidad. Yo sé que quizás se aleja de lo que estamos acostumbrados a ver en el cine, pero un medium en muchas ocasiones, como hoy hemos podido ver, no es una persona que te toca y entra en trance, sino es una persona que puede tener la capacidad de ver mientras que estás hablando con ella, o mientras que estamos aquí en una reunión, tiene percepciones de cosas, y no tiene por qué caer en trance y lanzar un mensaje o empezar a materializar una forma. Esos son conceptos, son estereotipos que nos han ido introduciendo a través del cine, a través de la literatura, que quedan muy bien, es muy visual, pero que en muchas ocasiones se alejan mucho de la realidad. Muchas personas pueden tener un don y no saber que lo tienen, o muchas personas pueden tener la capacidad de ver, la capacidad de sentir, la capacidad de canalizar y simplemente lo que tienen que hacer es potenciarlo para
evidentemente, desarrollar aún más ese don, mientras es algo que está adormecido. Hoy lo que hemos tratado de ver es, primero, conocer un poco mejor lo que es un medium, los distintos tipos de medium que hay, para que un poco veamos cómo la tipología es diferente. Está la claraudiencia, está la videncia, está el juego de la energía, todo eso entra dentro de ese capítulo. Cómo puede afectar, cómo se puede trabajar mediumidad y radiestesia al 50%. Muchas veces se dice, es que a mí estuve en un medium y no me acertó nada. Mire usted, es que un medium no es una lotería, que un medium tiene días también. Podrá acertar o no podrá acertar, pero no tiene la infalibilidad papal como no la tenemos nadie. O hay ocasiones en las que dice, es que a mí me acompaña mi tía Manoli, y cuando has ido a ese medio te ha dicho, pues contigo hay un niño, y no choca, puede convivir perfectamente lo que te dice uno y lo que te dice otro. Es decir, cuando se habla de mediunidad hay que ser un poco abierto, hay que entender un poco la mano y no negar un fenómeno en sí por negar, sino comprender mejor el alcance que tiene ese mismo fenómeno. Y a partir de ahí podremos entonces empezar a conocerlo un poco más. Vamos concluyendo, en este caso agradeciendo a José Salazar su presencia aquí, que nos haya hablado de este interesante fenómeno, que se haya prestado a hacer esa pequeña demostración, que sé que no es ni el lugar idóneo, ni el entorno idóneo, ni quizás la forma más adecuada de hacerla, pero Ha ido muy bien. pero dentro de lo que cabe, yo agradezco particularmente tu esfuerzo y sobre todo por el compromiso que tenemos con FNAC de mostrar estas otras realidades, quizás como no se suele hacer en estas conferencias que se dan y que nosotros desde hace un tiempo sí lo estamos materializando, sí tratamos de ir un poquito más allá. Vamos terminando. Yo os emplazo, como hago en otras tantas ocasiones, al mes que viene. Os voy a decir el día concreto, porque con mi buen amigo José de aquí de FNAC de comunicación, pues vamos los dos desarrollando una completa agenda y hay ocasiones en las que ni yo mismo sé de qué vamos a hablar. Pero sí, el mes que viene será el día 26 de marzo, cuando nos demos cita aquí. Y vamos a hablar de la figura de Gustavo Adolfo Bécquer, pero de la figura de Gustavo Adolfo Bécquer no la conocida, sino la secreta. Aquel que gustaba del espiritismo, aquel que gustaba del misterio, aquel que gustaba del fenómeno de la fantasmogénesis. Vamos a hablar del Bécquer esotérico, pero no una figura imaginaria, no una paradoja en Bécquer, sino del propio Bécquer, que dejó plasmado en sus obras. De eso vamos a hablar, os garantizo que os va a sorprender mucho. Y por nuestra parte, deciros también que el próximo 19 de marzo, aquí en FNAC, presento mi nuevo libro, 100 misterios por descubrir. Espero que os guste, hablaremos de ello, haremos una pequeña charla en la que quién sabe si los protagonistas vais a ser vosotros en lugar de yo, o el libro, y seguiremos, dado el éxito de este trío de conferencias que hemos dado sobre espiritismo y sobre formas de contacto con el más allá, pues plantearemos en este caso a comunicación de FNAC volver a repetir el ciclo, pero incidiendo en otros aspectos precisamente de esa comunicación con ese otro lado. Quizás una mesita ahí en medio, un tablero Ouija, Ya has dicho la palabra mágica. y empezar a esto a media luz. ¿Quién sabe? Será hasta una nueva ocasión. Por mi parte, mi agradecimiento y espero veros pronto. Muchas gracias.